Fracciones es el tema que vamos a trabajar hoy. Acá está un poco explicado lo de la clase que vimos, ¿sí? Esto de dónde proviene, ¿sí? Ahí hay dos ejemplos. ¿Por qué esa famosa rayita en el medio y no, digamos, escrita de manera como barra invertida o barra lateral, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo conocemos a una fracción actualmente? ¿Sí? A continuación, lo que voy a explicar es cómo se grafican las fracciones. Pero antes de esto, nos tenemos que acordar que la división que hagamos, ¿sí?, de cualquier gráfico, tiene que ser en partes iguales, ¿sí? Entonces, esto también lo habíamos hablado en la clase, que es esto de la clasificación de las fracciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos las fracciones propias, las fracciones impropias, las mixtas y por último las aparentes. Y a continuación les muestro un ejemplo de cada una, donde las propias el numerador era menor que el denominador, las impropias el numerador era mayor que el denominador, las mixtas donde intervenía un número entero y una fracción, y las aparentes que tenían numerador y denominador iguales o que eran divisibles entre sí, como por ejemplo ahí 20 y 5, ¿sí? Bien, a continuación vemos cómo se grafican, ¿sí? Que eso nos había quedado inconcluso en la clase de esta semana. Antes de graficar tenemos que recordar lo que era el numerador y el denominador, ¿sí? Que eso lo trabajamos también en clase. Esto de el numerador, lo que me va a indicar, ¿sí? Bueno, ahí me había quedado sin tinta. Entonces, retomo. El numerador, lo que me va a indicar van a ser la cantidad de partes que voy a tomar del entero, y el denominador me va a indicar la cantidad en las cuales voy a dividir a ese entero. Bien, acá les presento un ejemplo que es el mismo que había puesto en la clasificación, ¿sí? Y fíjate ahí cómo estoy trabajando con la hoja cuadriculada, ¿sí? Que es lo ideal, trabajar con la hoja cuadriculada. Y estoy dividiendo a mi entero en 5 partes iguales, ¿sí? Y me voy guiando con esto de los cuadraditos de la hoja. ¿Ves? Dibujé un entero, lo dividí en 5 partes iguales y voy a pintar ahora solamente 2 partes, tal como me lo indica el numerador, ¿sí? Bueno, a continuación les copié el otro ejemplo de una fracción impropia. Fíjate que el numerador es mayor que el denominador. Entonces ahí lo que hice fue dividir el entero en 3 partes, tal como lo que me indica el denominador. Pero fíjate que en realidad yo tengo que pintar 4 partes. O sea que no me va a alcanzar con esas 3 solas que dibujé. Entonces, ¿qué hago? Dibujo otro entero con las mismas características, es decir, lo voy a dividir nuevamente en 3 partes iguales. ¿Y cuántas partes voy a pintar? Voy a pintar solamente 1. ¿Por qué? Porque si sumo todas las partes que yo pinté, ¿sí?, ahí voy a tener las 4 partes. Ahí te lo marqué, fíjate, con color, ¿sí? Y ese 3, o sea, el denominador, van a ser la cantidad de veces en las cuales yo dividí al entero. Bien, en el siguiente ejemplo, ¿sí?, fíjate que tengo 2 enteros, que ahí están graficados, y un medio, ¿sí? Fíjate que lo único que tiene la división es un medio, ¿sí?
Pero fíjate que los tres enteros, ¿sí? Los tres gráficos que hice tienen que tener la misma medida. Es decir, yo voy a dibujar dos enteros, ¿sí? Y la fracción tiene que tener la misma medida que ese entero que yo pinté. Entonces ahí tengo dos enteros, un medio. Si se te complica mucho, haz el pasaje primero de fracción mixta a impropia y a partir de ahí lo graficas, ¿sí? Y por último, les puse ahí un ejemplo de fracción aparente. Fíjate que les puse el 10 décimos, que creo que era el mismo ejemplo que habíamos trabajado en clase. Bueno, ahí estoy dibujando. Lo que hago es dividir en 10 partes iguales. Bueno, fíjate que ahí las estoy contando una vez que las terminé de dibujar. Y voy a pintar las 10 partes, ¿sí? Tal como me lo indica el numerador. O sea, el denominador me indicaba que tenía que dividir en 10 partes y el numerador me indicaba que tengo que tomar las 10 partes. Es decir, trabajé con un entero, un solo entero. Bien, continuamos con el siguiente tema, pasaje de fracción mixta a fracción impropia, ¿sí? Yo lo que tengo que tener en cuenta acá es, digamos, ese jueguito de flechitas, entre comillas, ¿sí? En la cual el denominador lo voy a multiplicar por el entero, ¿sí? El denominador lo multiplico por el entero y a esa multiplicación le voy a sumar el numerador, es decir, 5 por 2, 10 más 4, 14. Y el denominador va a continuar siendo el mismo, en ese caso 5, ¿sí? Entonces, fíjate que el denominador es el mismo, es el número 5, y yo lo que tengo que tener en cuenta es este rulito, este bucle, ¿sí? Multiplico y sumo, ¿sí? Multiplico denominador con la parte entera y sumo esto del numerador, ¿sí? Eso va a ser mi nuevo numerador dentro de la fracción impropia. Y el denominador va a ser el mismo que yo estaba trabajando, digamos, la parte de fracción de la fracción mixta. Ahí lo que hice fue como una especie de encuadrarlo dentro de un marco teórico y sería como la fórmula, entre comillas, de esto de los pasajes correspondientes. Bien, a continuación vamos a ver el pasaje inverso, ¿sí? Es decir, este pasaje de fracción impropia a fracción mixta. Voy a tomar el mismo ejemplo anterior, este de el 14 quintos, ¿sí? Para pasarlo a fracción mixta. Y yo lo que tengo que saber acá, o lo que tengo que recordar, ¿sí? De la manera que ustedes lo hacían, yo acá lo hice de una manera la división, pero hay muchas formas de resolver una división, ¿sí? Es justamente aplicando esto de una división entre dos números. En ese caso, 14 dividido 5. 2 por 5, 10, al 4, mejor dicho, al 14, 4. Y ahí se terminó la cuenta. Entonces, el 2, ¿sí? Me va a indicar mi parte entera. El 5 me va a indicar que es el denominador, ¿sí? Tal cual lo tenía ahí inclusive en la fracción. Y el 4 me va a indicar que es el numerador de mi nueva fracción impropia. Y fíjate que estos mismos elementos dentro de una división común, ¿sí? El 2 formaría
el cociente, mejor dicho sería el cociente, el 5 sería el divisor y el 4 sería el resto. Entonces fíjate que tenemos los mismos elementos pero con distintos nombres de acuerdo de cómo esté presentado. Bien, entonces la fracción mixta me quedaría de la siguiente manera: 2 enteros, 4 quintos, ¿sí?